Bien, después de conocer cómo se guardan las imágenes y cómo funciona el Render Frame Window, ahora vamos a empezar a crear cámaras. Entonces, si abrimos el archivo de inicio de esta clase, vamos a tener algo como esto. En este caso, tengo una planta de un restaurante que está diseñado para ustedes, un restaurante de comida japonesa, en el que vamos a estar practicando ahora, a partir de ahora, todo lo que tiene que ver con cámaras y todo lo que tiene que ver con luces. Aquí voy a presionar 7 en el teclado porque no quiero estar viendo las estadísticas del conteo de polígonos. Y bueno, tengo las 4 vistas. Entonces, básicamente les voy a explicar por qué hay que crear cámaras primero. No es bueno trabajar directamente en perspectiva. Hasta ahora todo lo que estábamos haciendo era más o menos ubicarnos por acá en perspectiva, por ejemplo, y si me gusta mucho esta vista, yo podía hacer un render, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que después si yo orbito por acá y tratar de regresar otra vez a encontrar exactamente el mismo punto de la vista no va a ser posible. Siempre va a haber una ligera diferencia. Entonces, esa es una de las razones por las que se utilizan cámaras, para mantener siempre la misma vista y poder hacer cambios distintos. Otra cosa por la que siempre se utilizan cámaras es por el tema de animación. Una cámara se puede desplazar durante un espacio o a lo largo de un espacio, o se puede desplazar para acompañar a un personaje, en el caso de que ustedes estén trabajando con personajes y animación. Eso no sucede cuando estás trabajando en el viewport. No hay manera de que tú puedas animar de una forma precisa la forma en la que tú vas a renderizar o acompañar a tu personaje o recorrer un espacio. Entonces siempre vamos a crear cámaras. De hecho, a partir de ahora, todos los renders que vayamos a hacer en nuestro trabajo siempre deben estar hechos a partir de una cámara. Solamente vamos a renderizar en perspectiva cuando queremos corregir algo sobre el tema de volumen o algo así. Entonces vamos a crear cámara. En el panel de crear me voy a ir a la opción, tengo la opción para crear geometrías y shapes, objetos tridimensionales y bidimensionales, ya los vimos. La siguiente es la de luz, pero la voy a dejar después de la de las cámaras y vamos a brincar directamente a la vista de cámaras. Cuando presiono la vista de cámaras tengo 3 tipos de cámaras distintos. Tengo la cámara physical, tengo la cámara target y la cámara free. La cámara target y free son cámaras que vienen desde tiempos inmemoriales dentro de 3D Max. Y la cámara física es una cámara nueva que me permite trabajar con propiedades más correctas, con unas propiedades mucho más cercanas a lo que puede ser una cámara real, una cámara DSLR, una cámara digital, bien sea Canon, Nikon, etc. En el mundo real, esas propiedades las tiene una cámara física. Entonces nosotros siempre vamos a estar trabajando con cámaras físicas a lo largo de este curso, pero solamente por esta clase les voy a enseñar cómo funciona la Target y la Free. Y a partir de la clase que viene siempre vamos a estar trabajando con una física. La Target es una cámara que en el momento que se crea yo puedo mover la cámara independientemente y luego el objetivo independientemente. Y la Free es una cámara que siempre está mirando en una sola dirección. Entonces lo primero que les voy a mostrar es cómo crear una cámara tipo Target. Voy a hacer un clic para crear una cámara tipo Target y mi primer consejo a la hora de crear cámaras, y esto es algo que deberían acostumbrarse a hacerlo, las cámaras, sobre todo si las estás creando en modo Target, siempre deben crearse en vista tope o en vista de perspectiva, nunca en vistas alzadas, bien sea frontal, trasera, izquierda o derecha. Siempre en vista tope o siempre en perspectiva. En este caso la voy a crear en vista tope y si este es mi restaurante, me voy a apoyar por acá por donde están las máquinas que están dispensando los refrescos y me voy a hacer un clic fijo por acá y voy a apuntar mi cámara en esta posición. Entonces el primer clic es fijo y en este caso no estoy viendo la cámara y ya les voy a comentar por qué. Voy a hacer clic derecho y la voy a eliminar para que no tengamos este problema. Esto sucede porque este archivo de esta clase tiene un techo y está apagado y estamos en la capa de techo. Entonces voy a abrir el explorador de capas. Esto fue algo que se me pasó. Fíjense que el techo está apagado. Si lo enciendo veo el techo, si lo apago está el techo. Pero como la capa está apagada y es la capa activa, no voy a ver la cámara. Voy a encender mi capa 0 para poder ver la creación del objetivo. Perdón, la creación de la cámara. Entonces ahora sí, cuando yo necesite el techo, que sería a la hora de hacer render, yo lo encenderé, pero por ahora no me va a hacer falta. Cierro el explorador de capas y ahora sí voy a crear una cámara target nueva. El primer clic es fijo, lo dejo fijo y luego arrastro hacia donde quiero que apunte la cámara. Y donde suelte el clic, ahí va a apuntar la cámara. Por ejemplo, quiero que apunte por acá. Suelto el clic y ya estoy listo. El modo de creación de cámara target sigue activo. Para dejar de crear cámaras, presiono clic derecho, él se cancela y ya no estoy creando cámaras. Y ahora puedo mover esta cámara. Esta es la forma en la que uno crea o en la que podemos crear cámaras tipo Target. Ahora para crear cámaras tipo Free, voy a apoyarme nuevamente en vista tope y voy a hacer un clic fijo. No lo he soltado y fíjense que ya no me indica hacia dónde apuntar. Es una cámara que siempre está apuntando en una sola dirección. En este caso yo la voy a soltar por acá
Presiono clic derecho para no crear más cámara y ya con eso estoy listo. Esa cámara por defecto está mirando hacia abajo. Yo quiero que mire derecho, entonces vamos a ir a la opción de rotación con el snapping encendido y voy a rotar exactamente 90 grados para que la cámara esté derecha. Entonces ahora si yo selecciono la cámara y la muevo por ejemplo hacia arriba, ella se está moviendo y fíjense que no hay manera de controlar el objetivo, ella siempre está mirando en una sola dirección. Ahora vamos a ver qué propiedades tenemos en esta cámara target. La target, si yo la selecciono, de hecho para que no me estén brillando estas cosas amarillas porque a veces molestan un poco, voy a entrar al filtro de cámaras para únicamente seleccionar y trabajar con las cámaras. Esto me va a ayudar bastante. Entonces selecciono la cámara y si yo la muevo, pueden ver que solamente estoy moviendo la cámara. El objetivo siempre permanece en una misma posición. En este caso ahora tendría que seleccionar el objetivo para moverlo si lo quiero hacer. Una cosa muy interesante es que si tengo el objetivo seleccionado, presiono clic derecho, puedo seleccionar la cámara. O si tengo la cámara seleccionada, puedo presionar clic derecho y puedo seleccionar el objetivo. De esta forma puedo cambiar de una opción de selección, bien sea cámara o objetivo, de una forma muy cómoda, porque a veces, bueno, ahorita porque estoy en el filtro de cámara, pero a veces el objetivo está, por ejemplo, metido por allí y va a ser muy difícil agarrarlo. Entonces a veces es más cómodo seleccionar la cámara y clic derecho, seleccionar el objetivo, es más rápido. O irte al filtro de cámaras para que solamente estés trabajando con cámaras. Entonces, el objetivo en este caso yo siempre lo moví en planta, pero también lo puedo apuntar hacia arriba, hacia abajo, etc. De hecho, para demostrarles cómo funciona este tema del apuntado, vamos a entrar a las vistas de la cámara. Para entrar a la vista de la cámara, en el nombre de la vista, por ejemplo, yo voy a mantener mi vista tope siempre por acá y mi vista frontal siempre por acá. Esta vista de izquierda la voy a modificar y la voy a transformar en mi vista de cámara. Entonces, en el nombre de la vista, que sería izquierdo, left, voy a hacer clic y puedo irme a la opción de cámara y puedo seleccionar la cámara 1 o la cámara 2. En este caso, mi primera cámara es la target, que está apoyada en el piso, todavía no la he subido. O si quiero entrar a la vista de la cámara número 2, puedo irme por acá, perdón, a la vista, el nombre de la vista, cámara, cámara número 2, y ahora estoy viendo lo que está viendo la cámara número 2. Esta no es la única manera de entrar al menú de vista. Si yo presiono C en teclado, voy a volver a la vista L, por ejemplo, de left. Entonces, si presiono C en el teclado, voy a entrar a la vista de la cámara si hay una sola cámara activa. Es decir, si yo tengo esta cámara, por ejemplo, la voy a eliminar. Me apoyo por acá y si presiono C, entro directamente a la vista de la cámara. Ahora voy a volver al left y voy a presionar control Z para deshacer para que aparezca mi cámara. Como hay más de una cámara en la escena, al presionar C en el teclado, ya no voy a entrar a una vista de la cámara. Hay varias cámaras en la escena, por lo tanto el 3D Max no va a entrar en una y te va a preguntar, oye, ¿a qué cámara quieres entrar? Bueno, yo quiero entrar a la cámara 1 o a la cámara número 2. A la 2, por ejemplo, y presiono OK. Y ahora entro a la vista de la cámara número 2. Esta tampoco es la única forma de entrar a una vista de la cámara. También puedo presionar V en el teclado para activar una de las vistas, por ejemplo, left. Y luego V en el teclado y fíjense que puedo irme a vista frontal, vista trasera, vista de arriba, abajo, izquierda, derecha, perspectiva, isometría o vista de cámara. Y nuevamente me va a preguntar qué cámara quieres, la 1 o la 2. En este caso voy a seleccionar ahora la 1 por mostrarles un ejemplo. Entonces ahora que estoy viendo en esta cámara, la cámara está apoyada en el piso, no la he podido mover. Además estoy viendo la vista alámbrica. Entonces dentro de la vista de la cámara yo puedo presionar F3 para ver toda la geometría y luego quizás F4 para que el contorno de la geometría me ayude a identificar mejor el espacio, porque este archivo de ejercicio no tiene materiales, hay un material aplicado a todo, porque es solamente para corregir luces y cámaras. El tema de materiales ya lo vimos en clases anteriores. Entonces yo quiero mover la cámara acá y fíjense que si estoy dentro de la vista de la cámara y presiono el clic 3 del mouse y empiezo a panear o a desplazar, que viene a ser este mismo paneo, solo que aquí es libre. En el momento que yo lo hago en una cámara, yo estoy desplazando la cámara. Quiero que se fijen cómo se ve en planta y cómo se ve en fachada. En este caso, fíjense que ella siempre se va a mantener derecha. Tanto la cámara como el target se están moviendo al mismo tiempo. Y entonces yo puedo ubicar mejor la cámara de acuerdo a lo que yo necesite ver. Por ejemplo, algo así. Pero en este caso ahora yo quiero mirar un poco hacia la derecha. Entonces dentro de la vista de la cámara yo puedo seleccionar el target. Y este target lo puedo mover en este caso en planta y lo puedo girar para acá para que la cámara mire más en esa dirección. O puedo subirlo para que mire un poco más el detalle del techo. O puedo bajarlo en caso de que yo quiera hacer un render que esté enfocado en el detalle del piso, porque yo me dedico a hacer pisos, por darles un ejemplo.
La cámara también se puede mover. Yo puedo empujar la cámara hacia arriba, yo puedo empujar a la cámara hacia abajo y todos los cambios se están viendo aquí en tiempo real. De hecho, se están viendo en todas las vistas en tiempo real, solo que aquí es más notorio porque es la vista de la cámara. Esto mismo sucede con esta cámara también. Si esta cámara la convierto en la vista activa, presiono C, ahora estoy viendo exactamente lo que está viendo la cámara free. Y de acuerdo a donde la mueva, mi cámara me va a mostrar todo el espacio. De hecho, aquí ya les voy a dar una pista de uno de los recorridos que vamos a hacer cuando veamos la clase de animación. Y es una cámara que te permite ver toda la barra que se está moviendo en esta dirección y te permite ver todo el espacio del restaurante. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, tengo estos dos tipos de cámara. Pero además de esto, voy a entrar a esta vista de la cámara. Si presiono esa cámara y además, si yo tengo una cámara seleccionada, fíjense que tengo varias cámaras en la escena, hay más de una. Pero si tengo una seleccionada y presiono C, la vista de la cámara se va a adaptar a esa que tengo seleccionada. Así que es otra forma también de entrar a la vista de la cámara. Bien, entonces voy a hacer un render por acá. Vamos a hacer un render a ver qué se ve. Veo todo esto súper brillante y esto es por el material, así que voy a abrir la paleta de materiales, el editor de materiales, y con el gotero voy a tocar el material de esto, pero no lo puedo tocar porque estoy en modo de cámara. Tengo que seleccionar toda la geometría. Ahora sí, selecciono esto. Es este material y por ahora lo voy a hacer más oscuro, solo para poder entenderlo mejor en el render. Y ahora si hago un render por acá, voy a ver el espacio tal cual. Pero fíjense que acá yo tengo, o sea, tal cual como lo estoy viendo en pantalla, no me está saliendo el render. De hecho, en el render veo lámparas y aquí en el viewport no veo las lámparas. Esto es por el save frame. Recuerden que siempre tienen que activar el save frame para saber cómo va a quedar su render. Entonces, en las opciones de la cámara voy a activar el save frame, que tiene un comando de acceso rápido, Shift F. Shift F para activarlo y Shift F para desactivarlo. Entonces, en este modo, ya yo estoy combinando lo que aprendimos en clases anteriores y podemos ver cómo está quedando nuestro render. Ahora voy a hacerle algunas modificaciones a la resolución de ese render. Por ejemplo, le voy a dar unos 900 píxeles de ancho. No, 800 de ancho porque no quiero que sea tan grande. Y su alto, 450. Algo así, para mantener una horizontalidad dentro de la imagen. Ahora, al renderizar, la imagen que me arroja el motor de render va a ser fiel a lo que me está mostrando la cámara. ¿Ok? Entonces ya de esa forma he podido combinar lo que vimos en clases anteriores y he podido crear la cámara. Incluso esta cámara, si la transformo a esta vista, también esa vista de la cámara, también me está renderizando a esa resolución. Entonces si yo desplazo la cámara, por ejemplo, la voy a mover en esta dirección. Fíjense que si yo hago render, también me mantiene exactamente la misma proporción de la imagen. Bueno, en este caso estoy renderizando en vista tope. Tengo que activar esta para que sea la vista activa y voy a presionar render y ahora puedo ver exactamente lo que me está mostrando la imagen. Entonces, las cámaras tienen algunas propiedades. Yo les estoy mostrando ahorita la Free y la Target, porque son las básicas que viene con el Trimax. Les recuerdo que en la clase anterior vamos a ver la Physical. La Physical tiene ambas opciones dentro. La Physical puede convertirse en una cámara Free que siempre está viendo en una dirección, o en una cámara Target a la que yo puedo ajustarle las cosas. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la cámara Target y voy a entrar a sus propiedades en el panel de modificar, en el Modify. Dentro de las propiedades yo puedo hacer algunos ajustes. Entonces voy a entrar a la vista de la cámara otra vez. De hecho, voy a entrar a la selección de cámaras porque me molesta el resaltado amarillo cuando estoy trabajando con cámaras. Y aquí voy a ver algunas opciones. Por ejemplo, tanto la cámara como su objetivo no están a la misma altura. Y yo sé que cuando estoy trabajando con render de arquitectura, sobre todo si estoy trabajando con interiores, yo tengo que mantener una proporción. Yo no puedo hacer que esto se vea de esta forma. Por ejemplo, estas líneas que se ven por acá, que están inclinadas, no deberían verse inclinadas. Para render de arquitectura, todas las líneas verticales de una imagen deberían verse en modo vertical. Esto se soluciona de varias formas. Una manera muy sencilla de solucionarla es colocar tanto la cámara como el objetivo a la misma altura. Entonces pueden ver que aquí en altura ella tiene 1.30 y tantos. Yo puedo decirle 1.2 y ahora la cámara está a 1.2 de altura. Presiono clic derecho, selecciono el objetivo y el objetivo lo puedo poner a 1.2. Y ahora todas las líneas verticales de mi render se van a ver bien. Entonces para render de arquitectura esto va a funcionar. Selecciono la cámara otra vez y ahora tengo las propiedades de la cámara y tengo algunas cosas muy interesantes. Por encimita voy a ver algunas de ellas. La primera sería el tema de los lentes. Por defecto yo estoy trabajando con un lente de 45. El ojo humano ve aproximadamente en 50 milímetros. Pero
No podemos renderizar a 50 milímetros porque se ve muy plano y realmente no tenemos profundidad. Recuerden que el rango de visión del ojo humano es muchísimo, muchísimo más amplio. Les invito a hacer la prueba. Junten las palmas de su mano como si están rezando, como si van a orar. Las alejan de ustedes como si las alejan de su pecho, porque ya no van a orar, sino que las empujan hacia adelante como si se van a lanzar de clavado a una piscina, y luego empiezan a separarlas, cada brazo en su propia dirección, el derecho hacia la derecha y el izquierdo hacia la derecha, como si van a abrazar a alguien. Y se pueden dar cuenta que ustedes siempre van a estar viendo las palmas de las manos hasta que casi las palmas de las manos están casi que detrás de ustedes. Eso se llama visión periférica. El ojo humano tiene eso. A la hora de hacer render, a pesar de que nosotros vemos en 50 milímetros, no nos va a funcionar. Entonces tendríamos que usar lentes más pequeños, por ejemplo, de 35 milímetros, para poder entender mejor la profundidad del espacio. Quizás lentes de 28 milímetros nos puedan funcionar. Lentes de 15 milímetros, por ejemplo, están muy fugados y nos van a deformar mucho el espacio. ¿Qué lente van a usar? Eso depende del espacio que ustedes están renderizando o de la escena que ustedes están sacando del render y de la sensación que quieren transmitir o el objetivo que quieren lograr. Yo por ahora voy a utilizar un lente de 28. Y pueden ver que ahora si yo muevo la cámara, puedo entender muchísimo mejor cómo funciona el restaurante. De hecho, fíjense lo que acabo de hacer. Voy a seleccionar este objetivo y lo voy a voy a irme a vista a tope porque aquí lo arruiné. Voy a seleccionar el objetivo y lo voy a desplazar un poco en este sentido. Y fíjense lo que voy a hacer la cámara. Con la cámara, básicamente estoy en mi área con las máquinas que me están vendiendo soda y yo puedo moverme y entender mejor cómo está funcionando mi restaurante hasta que pueda ver la barra. ¿Ok? Incluso puedo salir del restaurante. Fíjense que puedo salir y puedo verlo desde afuera. Ok, entonces estas serían algunas opciones de las cámaras. Hay otras opciones más avanzadas que podemos ir modificando, como el clipping, etcétera, pero eso lo vamos a ver cuando estemos animando. Ahorita no me quiero concentrar en eso, no lo quiero hacer más complejo. Pero tanto la cámara free tiene esas opciones como esta es la cámara target, como la cámara free. La cámara free, presiona la vista de la cámara, igual se ve muy plana. Un lente de 50 milímetros, quizás un lente de 28 milímetros, efectivamente me permite mostrar mejor el espacio, y ahora si yo desplazo esa cámara, puedo entender mucho mejor cómo se está comportando ese local comercial. La ventaja de esta cámara es que siempre está mirando en una dirección, entonces siempre que la mueva, yo puedo crear este tipo de paneo o este tipo de desplazamiento. Es como si la cámara se estuviese moviendo dentro de un dolly. Un dolly es como una guía, como un carrito en donde tú colocas tu cámara en la vida real para poder hacer tomas como esta sin que te tiemble mucho la mano, porque está apoyada como en un carrito que tiene como unos rieles. Eso es un dolly. Y con eso yo puedo crear cámaras que están posicionadas de acuerdo a lo que necesito, o si quiero hacer paneos puedo utilizar las cámaras free. Otra cosa que les comenté es el tema de la deformación de la cámara. Entonces voy a entrar a la vista de esta cámara, voy a presionar C y voy a empujar la cámara hacia abajo. La voy a alejar un poco de estas sillas, ¿ok? Y luego su objetivo lo voy a empujar bastante hacia arriba. Entonces pueden ver que se me deformaron mucho mis líneas. Estas líneas deberían mantenerse vertical, pero en este caso es porque yo estoy haciendo un render desde el piso. Entonces, en este tipo de casos, estas inclinaciones sí van a ser necesarias, porque ayudan a entender la perspectiva. Pero si la cámara está ligeramente hacia arriba, en el objetivo está ligeramente hacia arriba y la cámara, por ejemplo, está también inclinada, fíjense que están casi a la misma altura. Pero yo quiero que la cámara me muestre esto, pero esto se ve extraño. Entonces, si yo quiero corregir, tengo que agregar un modificador. El modificador lo encuentro en el área de la lista de modificadores con la cámara seleccionada. Yo lo puedo asignar desplegando la lista de modificadores, pero es más cómodo presionar clic derecho y seleccionar aplicar Camera Correction Modifier. Cuando yo lo aplico, fíjense que inmediatamente las líneas verticales se han modificado. Este es el valor de corrección que lo está arreglando. Si yo muevo este valor, por ejemplo, yo puedo aumentar esa deformación o puedo ir reduciendo esa deformación de forma manual. Pero el Trimax hace una muy buena labor presionando el botón Guess. Si tú lo presionas, él calcula esa opción y te va a dar el resultado de acuerdo a la posición de la cámara en relación al objetivo. Entonces, a pesar de que ellos están ligeramente desplazados, sigue siendo un render fotográficamente un poco más correcto.
Entonces ya con esto voy a parar esta clase. Hemos visto propiedades, cómo crear cámaras target y free, y hemos visto algunas propiedades de las opciones de cámaras, pero ahora vamos a empezar a trabajar con cámaras físicas. Entonces los dejo en esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.